Dentro de las charlas que hemos ido llevando y que ha adquirido gran importancia es específicamente explicarle a la comunidad la necesidad de involucrarse dentro del tratamiento de las personas que tienen enfermedades terminales y que se encuentran en su comuna. Parte de la certificación internacional exigía eso, pero la forma como se realiza tuvimos que modificarla porque las necesidades pues definitivamente son completamente diferentes en Europa y acá en Latinoamérica. Entonces nosotros consideramos que la mejor manera de poder llegar a la comunidad era ir directamente a la comunidad y explicar la forma en que ellos podían involucrarse, y realmente nos llevamos una sorpresa muy hermosa porque pensábamos que en parte se había perdido la solidaridad, pero realmente mucho de esto es que existe un desconocimiento y a la comunidad la han dejado de lado del sistema sanitario. Nos encontramos que Ibagué es una de las ciudades que más tasa de envejecimiento tienen en Colombia, pero también nos encontramos que es la ciudad que tiene la mayor cantidad de ancianos discapacitados acá en el país. Entonces, era necesario poder intervenir porque muchos de esos ancianos se encuentran en estado de abandono dentro de la sociedad porque estamos en una ciudad eminentemente pobre. Realmente son muy pocas las personas que pueden darse el lujo de vivir o de trabajar exclusivamente por gusto, y los demás trabajamos para subsistir o para sobrevivir. Las consecuencias de esa transición demográfica han sido que también haya una transición epidemiológica, o sea, que ya no se encuentran enfermedades de personas jóvenes, sino enfermedades de personas ancianas, incluyendo el cáncer, enfermedades degenerativas y una serie de patologías que aumentan el consumo de los recursos sanitarios y sociales, y a eso se le ha denominado la geriatrización de la medicina. Eso lleva a un aumento en la incidencia de enfermedad y comorbilidad, un aumento en la tendencia a enfermedades crónicas, un aumento en la prevalencia de discapacidad, una mayor utilización de la atención primaria en salud, un mayor consumo de fármacos, una mayor ocupación de camas hospitalarias, una mayor necesidad de cuidados continuados y una mayor utilización de recursos sanitarios. Empezamos por nosotros. Evidentemente teníamos que cambiar nuestra forma de ver, la forma de hacer medicina y llevarla nuevamente a la sociedad. Y uno de los retos era exclusivamente empezar por el principio y explicar muy claramente lo que eran los cuidados paliativos a las personas. Y lo primero que teníamos que enseñarles era lo que no eran los cuidados paliativos. Todavía incluso los médicos escriben cuidados paliativos con E, y entonces pareciera como si paliativos o paliativos tuviera que ver con palear o con enterrar al paciente que ya se está muriendo. Los paliativos es todo lo contrario, es tratar de buscar el control de síntomas, tanto físicos como psicosociales y espirituales, cuando la enfermedad ha adquirido un estado en el que la cura ya no es una alternativa.
El objetivo pues busca equilibrar esa medicina que estamos haciendo desde hace mucho tiempo, orientada a la curación de la enfermedad, en la que el médico, cuando no puede curar, considera fracaso terapéutico y prefiere dejar de lado la atención de ese paciente y mezclarlo con las necesidades de cada paciente, con las necesidades holísticas de cada paciente, donde el paradigma realmente sea el hombre y no la ciencia y no la enfermedad. Anteriormente, los cuidados paliativos empezaban, como ustedes se dan cuenta, donde está la línea roja, o sea, ya cuando el paciente estaba literalmente al borde de la muerte. Y progresivamente hemos ido cambiando la forma de ver la medicina paliativa y en la actualidad la Organización Mundial de la Salud sugiere que el paciente desde el momento del diagnóstico, o sea, desde donde empieza el triángulo, el triángulo amarillo, desde el momento del diagnóstico el paciente sea remitido a cuidados paliativos de tal suerte que pueda ese paciente tener la posibilidad de ser tratado de manera oportuna y evitar que tenga periodos de sufrimiento que son evitables y controlables. Y se extiende incluso después de la misma muerte con el acompañamiento que se le hace a los familiares. ¿De acuerdo? Entonces ha cambiado la forma de ver y la idea es enviar a los pacientes tempranamente a cuidados paliativos. Esto es algo que presento en la mayoría de mis exposiciones y es el valor de la persona. No existen vidas humanas sin valor y que a pesar de que la calidad de vida pueda estar vulnerada, o sea, que el paciente pueda tener una calidad de vida en la que haya deficiencia de dinero, en la que la persona pueda estar enferma, no quiere decir que esa persona no sea útil y no sea necesaria para ella misma y para la sociedad. Entonces la medicina en la que nosotros actualmente vivimos, en la que reducimos la complejidad humana a un aspecto eminentemente biológico, es un atentado contra la identidad del ser humano. Hace algunos años, una EPS se tomó el trabajo de evaluar cuánto costaba una persona en el último año de vida y encontraron que obviamente la sumatoria de los pacientes que tienen enfermedades crónicas en el último año de vida aumentan el consumo de recursos sanitarios de una manera significativa, casi que se alcanza hasta el 40% de los recursos totales, ¿sí? En este caso llevado a millones de dólares, fueron 46.6 millones de dólares, esto medido en un departamento y en una ciudad como Medellín, que tienen, digamos, un sistema sanitario mucho más organizado que en otras ciudades. Eso ha llevado a que el sistema de salud se vuelva inviable, porque de entrada es un sistema que no funciona bien, y con el tema de la pandemia, pues evidentemente todo se vino abajo, porque nos dimos cuenta que no estábamos preparados para contingencias como las que se estaban presentando en ese momento. Entonces decidimos que una de las salidas que teníamos para poder sostener ese sistema sanitario era involucrar a la sociedad. ¿Cómo? Básicamente creando zonas en las comunas más vulnerables de servicios sociales comunitarios en donde volvieran a existir aquellos voluntarios que podían
de manera gratuita, poder dedicar tiempo a algunas personas para que la misma familia pudiera eventualmente también trabajar, o incluso crearse entre ellos mismos fuentes de trabajo para que pudiesen aquellos que tuvieran el tiempo de cuidar a los enfermos pudieran recibir alguna remuneración de las demás personas que no podían estar al lado de su ser querido. Y lo mismo a nivel ya gubernamental, crear unos centros de asistencia ya sectorizada en donde pudiéramos sacar esas personas del hospital, liberar camas hospitalarias y llevar a esos pacientes cerca de sus familiares para que la atención se pudiera dar no solamente cerca a sus casas, sino que los familiares no tuvieran que desplazarse tanto y no tuvieran que tener ese gasto económico tan grande para poder ir a cuidar a su enfermo directamente al hospital. Entonces vemos que nuevamente la solidaridad nunca se perdió, simplemente que como no se está involucrando a la sociedad, pues finalmente pues nunca nos dimos cuenta que era un activo grandísimo que teníamos a la mano y que necesitábamos nuevamente poner a funcionar para que ese sistema sanitario no colapsara. Y haciendo una gran cantidad de búsquedas en Internet nos dimos cuenta que los países que tienen un sistema sanitario apoyado en la comunidad tienen un riesgo menor de problemas mentales y emocionales en el caso de los cuidadores, y adicionalmente disminuye también los costos sanitarios, porque disminuye la visita del especialista, el riesgo de fatiga, el riesgo de alteraciones de sueño y visita a centros médicos por parte de los pacientes. A eso se le denominó la evolución de los cuidados paliativos, ¿sí? Un cambio en el paradigma en el que se demostraba beneficios de ese modelo, en el que se involucra no solamente el médico, la enfermera, sino también una serie de aliados que no contábamos con ellos, como la pastoral social, el voluntariado y evidentemente la comunidad. ¿Cuál es el reto de la comunidad? Básicamente ayudarnos a confortar, a consolar, a acompañar, a disipar el miedo, y eso nos va a permitir que como comunidad realmente volvamos al principio, como se hacían antes las cosas. Cuando no teníamos esos avances en la tecnología, podíamos evidentemente conocer a la persona que vivía al lado de nuestra casa, y teníamos la capacidad de ayudar a cuidar, y eso es probablemente una medicina mucho más efectiva que los mismos medicamentos. Entonces, para concluir, lo que quiero decir es que la comunidad realmente es una, es una parte de la sociedad que es absolutamente importante y necesaria dentro de los cuidados paliativos, y esperamos que en un futuro podamos no solamente involucrarlas como parte de un ejercicio, sino eh, como una necesidad sentida para poder que nuestro sistema sanitario vuelva a ser, por lo menos, pueda ser, pueda ser sostenible en el tiempo, lo que en este momento no está ocurriendo.
En este momento el sistema sanitario cada vez está más deteriorado y las deudas con las IPS en este momento son casi que impagables y el Estado pues no está en capacidad de poder asumir esa necesidad. Entonces este modelo que hemos realizado nosotros no solamente es efectivo, sino que no se requiere ni siquiera de recursos importantes, solo se requiere de querer hacerlo y poder ir a la comunidad y comentarlo, y con absoluta certeza toda la comunidad va a responder de manera asertiva a la ayuda que nosotros estamos solicitando. Muchísimas gracias y espero que el día de hoy haya quedado por lo menos ese granito, esa semilla para que podamos involucrar a la comunidad dentro del cuidado de nuestros pacientes en la sociedad. Muchas gracias.